Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este canal. Gus Walker los saluda y una vez más para compartir un video. Este video, como pues sí dice el título, lo que callamos los vendedores, situaciones que se dan en la plataforma y con los clientes, sobre todo con los productos, etcétera, etcétera, y más si estás en zona fronteriza. Mucha gente del centro y alrededores, el centro del país y alrededores, pues no saben que aquí en frontera se tienen que declarar las cosas en la aduana para poder que autoricen el envío mediante sello y o pago correspondiente de impuestos, ¿okay? Aunque por muy absurdo o ridículo que parezca, pero aún siendo equipos como los que están viendo ustedes, equipos obsoletos, ahorita actualmente la aduana nos está pidiendo que mostremos la venta del producto. Entonces, por ejemplo, si este producto se va en 1,200, 1,300 pesos, ya somos acreedores a que se nos cobre el 20%, no, el 19%, perdón, de impuesto sobre ese valor, ¿okay? Entonces, menciono todo esto porque la gente, generalmente, y más aquí en México, a la gente no le gusta leer. No leen ni siquiera lo que compran, menos van a leer un libro. Entonces, es un error constante aquí en la aplicación. A pesar de que le pongas el título reproductor, por ejemplo, suponiendo que este fuera un Blu-ray, reproductor Blu-ray fulana marca, LG, Sony, lo que sea, y la gente, no falta el despistado, despistada que llega y dice, por pregunta, ¿qué? No, perdón, me equivoqué, es reproductor DVD y te preguntan que si lee discos Blu-ray, siendo que el título dice reproductor DVD, marca Sony, marca Toshiba, lo que sea, ¿no? Y te hacen preguntitas de ese tipo. O por ejemplo, cuando las personas preguntan, ¿funciona? ¿Tocan bien los cassettes? ¿Se ve bien? O que quién sabe qué, varias cosas de ese tipo te preguntan, y ya cuando es eso, yo en mi caso digo, esta persona no leyó la descripción, menos olvídate que va a andar viendo el video demostrativo. Entonces, son situaciones que de repente nos ponen así como para jalarnos los cabellos, porque dices, tanto empeño que le pongo aquí a explicar los videos, a la descripción, tratar de que contenga las características. Ahí en la descripción es un apartado muy importante porque te va a decir exactamente qué características tiene cada equipo y por qué lo hacen diferente o qué te ofrece con respecto a otros, qué funciones, qué datos técnicos, si tiene algún detalle, alguna falla, ahí te va a decir, ¿ok? Entonces, hay mucha gente que no lee, solamente se va de bruces, ver la pura imagen y ya con eso ya quieren arreglar todo y dan por hecho que el equipo pueda hacer hasta lo que no, ¿ok? Se da, por ejemplo, en los casos de radiograbadoras. Yo no sé dónde sacan que de repente piensan que tocan MP3 y pues no. Ya casi quieren que una cámara de 1950, 40 tenga conexión Wi-Fi o Bluetooth, cosas como esas, y pues no, o sea, hay que investigar un poco sobre el producto que te interesa también, eso es muy recomendable, ¿ok? Y bueno, siguiendo aquí, por ejemplo, ya lo he dicho antes en otro de mis videos demostrativos, los vendedores fronterizos tenemos que hacer ese trámite de declaración aduanal, no lo cubre la paquetería, no lo cubre la plataforma, Mercado Libre, para nada, ¿ok? Entonces, aquí sí se torna un poco más complicado porque el vendedor tiene que usar su propio medio de transporte, ya sea vehículo, moto, taxi, por tipo Uber, Didi, no sé, ¿ok? Entonces tienes que usar tu propio medio de transporte, gastar en gasolina o, no sé, unos 200 baros ahí en el taxi o lo que cueste, y así, porque tenemos que ir hasta el aeropuerto de la ciudad, que es como decir, desde Parque Fundidora hasta el aeropuerto de Apodaca, allá en Monterrey, en Nuevo León, más o menos cuestiones como esas. Entonces, pues imagínense cada vez estar yendo a esos lugares, pues es un carrillón que le pegamos a los carros también. Entonces también tenemos que gastar en mandarle mantenimiento casi como si fuéramos ruleteros, taxistas, ¿ok? Entonces
la gente allá al centro del país no considera todo eso, piensa que nosotros solamente hablamos a la paquetería y ellos hacen todo el jale, como dicen, y listo, ¿ok? Entonces, esos productos, por ejemplo, los tengo así. Este está desarmado aquí en la cubierta. Este otro requiere una severa limpieza. Aquel no tanto, ciertos detalles, pero ambos requieren de lo que es reemplazo segurísimo de bandas, no sé cuántas, pero sí las requieren. Y pues obviamente así como están, pues yo los podría anunciar así, pero la verdad no me gusta porque no es mi estilo, no es lo que quiero ofrecer a las personas. Las personas siempre comentan muy buenas cosas aquí en el perfil, y es precisamente porque se ofrece calidad del producto, la atención, el despacho de los productos, el precio también, porque pueden buscar cosas pero están más caras en otros sitios como eBay, incluso las puedes encontrar hasta en su caja, pero pues los envíos son caros. Y hay gente aquí en la plataforma que se queja que el envío que está caro. Amigo, amiga, los precios los pone Mercado Libre, los envíos. Yo no tengo ninguna cuestión así para hacerlo, ¿ok? Entonces, ahí sí se tienen que poner las pilas y reclamarle a Mercado Libre porque ellos anuncian mucho envío gratis. Y la verdad es que el envío, si tú lo pagas o yo lo pago como vendedor, la única diferencia son 15 a 20 pesos. Entonces, o sea, a mí me cobra Mercado Libre el 10%. Si este equipo, suponiendo lo vendo 1,500 pesos, me van a quitar 150. Y si te pongo el envío gratis, entre comillas gratis, pues ya son, ¿qué? Cerca de 300 pesos que le estoy perdiendo. Y si a aduana se le ocurre cobrarme un impuesto al mínimo 192, 200 pesos, 220, no sé, por ahí anda, ¿ok? Pues sácale más cuentas y ya son cerca o prácticamente 500 pesos que estoy dejando de ganar. Entonces, pues todo este proceso de limpieza, de reacondicionamiento, de servicio a las bandas, llevarlo, empacarlo, trasladarlo, todo, la sesión de fotografías, hacer los videos, todo, pues es un gran trabajo, es mucho perder tiempo, invertir tiempo para una ganancia que la verdad pues no vale la pena. Entonces, todo eso, todo ese trabajo que ustedes no ven en las publicaciones va implícito en el precio también. Y obviamente pues sí tiene un costo porque los productos, como digo, no vienen así de cuidados o limpiecitos, no. Los equipos vienen sucios, tienen detalles, tienen muchas cosas que uno tiene que verificar, arreglar. Entonces siempre en la descripción se trata de hacerlo más concreto, lo más así, lo más honesto posible en la descripción, ¿ok? En la descripción tienes que convencer por qué la persona tiene que comprar este producto. No basta con decir, ay, sí, el equipo prende y toca las películas bien. Eso no, o sea, yo quiero saber más. Yo quiero saber, por ejemplo, este equipo que me ofrece, ¿tiene algún tipo de conexión? ¿Tiene, no sé, más cabezales de lo normal? ¿Qué es lo que ofrece? ¿Algún tipo de sonido especial de cine, qué sé yo? Salidas para home theater, algo, una salida HDMI, no sé, algo especial. Entonces tienes que convencer en la descripción. Entonces siempre las personas que han comentado aquí en el perfil del vendedor siempre han coincidido de eso, de la calidad, de que se describe como es. Bueno, okay. Por ejemplo, aquí tengo otro reproductor que de hecho es el mismo modelo, y lo voy a poner como ejemplo. De hecho lo vamos a poner, vamos a intercambiar lo que es el panel de este reproductor, se lo vamos a poner, ya que en la parte superior tiene una sección que está muy feo, tiene un indicativo de así como muy, está despintado, está feo, mira, está muy feo, visto de frente no está más o menos, está bien, visto de frente está regular. Y en la parte de la cubierta la vamos a cambiar también porque tiene rayones, y ya todo el conjunto se ve como si fuera un equipo que la verdad no sirve.
Entonces yo no quiero ofrecerle a la persona que lo vaya a comprar pues un equipo así, mira, todo muy feo, todo rayado, y aparte una como mancha aquí bien fea también que tiene. Y bueno, el otro que está envuelto en un celofán, ese, el único problema que tiene es la fuente, no me enciende, pero antes de que le pasara eso, sí estaba funcionando, entonces lo dejamos para piezas, y pues hoy ha llegado el momento de hacer ese intercambio de piezas para que ya pues quede bien, que tenga una buena vista sobre todo. Entonces, a lo que voy, no todos los vendedores van a tener ese detalle, esas ganas o ese amor por su actividad, en querer darle al cliente, a la persona que compre su producto, pues algo que esté bien, algo que esté limpio. O sea, que se vea, por ejemplo, en este caso, así como está, pues dices, oye, pues, me lo vendiste a tal precio y mira, está horrible, está feo, de entrada requiere una limpieza. Entonces, si yo te vendo este equipo o este otro, pero yo te lo entrego lustre, súper presentable, que se vea que no tiene nada de polvo, ese es un extra. La persona va a llevar una excelente impresión, porque se va a decir, wow, o sea, es un equipo viejo, y a pesar de que está viejo, no se ve que tenga polvo, no se ve que tenga maltrato, luce como si nunca lo hubieran utilizado, ¿okay? Esa es la filosofía aquí que yo uso para lo que son las ventas, ¿ok? Entonces, hay personas que suben el producto tal cual, así se lo encontraron, todo sucio, todo manchado, empolvado, se nota, o sea, no le dieron una atención así de que digas, oye, pues por lo menos le tumbó el polvo para que se vea bien, ¿no? Y a pesar de todo eso, lo peor de los casos es que la gente pues quiere rebajas muy grandes, ¿okay? Muy grandes, y no, en muchos casos no se puede por eso mismo, ¿okay? Si yo estuviera en un esquema como el del centro del país, que solamente agarro mi teléfono y viene a la paquetería y ellos hacen todo, pues ahí sí habría chance, pero aquí no, porque les digo, uno tiene que salir, recorrer la ciudad de extremo a extremo, empaquetar, ¿ok? Ahí tenemos que andar empacando en el piso, porque ni siquiera hay mesas, no hay mesas para empacar, ahí tienes que empacar en el piso, ahí poner un cartón ahí para que no te cale de ahí las rodillas, estar hincado prácticamente, o de cuclillas, y así. Entonces, ¿ok? Se gasta aquí lo que es material de embalaje. Para los que quieran ver qué onda, cómo se embala aquí o qué tipo de cartones se utilizan, ahí hay un video que hace poco lo subí, entonces ahí se puede ver qué tipo de cartones se usan y cuál es la estrategia, ¿no? Cuál es la intención de cada uno. Entonces, bueno, siguiendo con las personas, de repente salen clientes, aparte de los que no leen y dan por hecho que el equipo hace cualquier cosa que se les viene a la mente. Vienen otros clientes, por ejemplo, los que no sé cómo llamarles, pero por ejemplo, si yo este equipo lo tengo en 1,000 pesos, suponiendo, y viene otra persona y te dice, ¿sabes qué? Te ofrezco 500 pesos ahorita y con envío incluido, ¿ok? Entonces, ya como les dije antes, el envío me lo cobran, no es gratis. Y súmale la comisión, pues ya estamos hablando, ya me queda la mitad de esos 500 pesos. Y súmale que en la ida hacia el aeropuerto, en la central, me gasté otro 200 de combustible. Prácticamente te lo vine regalando, y hasta puse de mi bolsa, porque resulta que también me cobraron un impuesto, y aparte me dio hambre andando en la calle y tuve que comprar algo para comer en lo que llegaba otra vez a mi casa, ¿ok? Entonces, obviamente ese tipo de cosas yo no las puedo aceptar, porque es perder, ¿ok? Más que ganar es perder, ¿ok? Entonces, despuesito de esas personas que dicen, ahorita mismo te ofrezco tanto y te deposito, detrásito de ellos viene el que sí va a pagar lo que debería de pagarse y no te va a preguntar nada, ¿okay? Ya me ha pasado muchas veces ha pasado, y la verdad pues sí, está muy suave, no pasan todos los casos, ojalá fuera así todas las ventas, pero bueno, hay algunas excepciones que sí suceden, entonces pues bueno, ¿okay?
y lo que es por ejemplo, las personas que piden, sí, que piden una gran rebaja y con envío y quién sabe qué, son los primeritos que te van a meter un reclamo y te van a hacer un lío, ¿ok? Y aparte, si estás, por ejemplo, al día siguiente o a los días siguientes y tienes ahí un platillo exquisito para comer o cenar, y parece que esas personas, o sea, después de haberle dado un buen precio, atenderle sus preguntas, todo acá, despacharle con mucho empeño todo, parece que dicen, ¿sabes qué? Ahorita apenas va a cenar, órale, ya aviéntale o el reclamo para que le sepa mejor la comida, órale. Y parece que la atinan los canijos, ¿ok? Nos avientan ahí el reclamo y ya ese bonito momento que uno quería pasar, pues resulta que pasó un mal momento, ¿ok? Entonces, por ejemplo, hablando de malos momentos y evoluciones y quejas y bla, 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 si yo, por ejemplo, ustedes gente que están allá en el sur de México, si a mí me cobran un impuesto, suponiendo de 200, 300 pesos por un equipo, a mí no me van a devolver el impuesto. Ya el impuesto ya valió madre, ya no lo voy a volver a ver, ¿ok? Entonces, porque hay mucha gente muy profundamente dolida y dicen, ay, es que usted sabía que el equipo no servía y aún así me lo mandó y que quién sabe qué. Compañero, por eso se hacen los videos, ¿ok? Si usted no escudriña bien el anuncio, ese es su problema, ¿ok? Usted no le hace caso a lo que dice el perro Bermúdez. Usted debe de ser como dice él, tuya, mía, acaríciala, te la presto, ¿ok? Debes de saborear el anuncio, verlo a profundidad, ver todo lo que ofrece, ¿ok? En la galería de fotos siempre les digo, hay un video, chécalo, si es exactamente lo que tú buscas, o si estás de acuerdo, como se explica en el video que está el producto, vamos, ¿ok? Muchas veces también algún producto puede tener algún tipo de detalle, se menciona, tiene esto y lo otro, aquello. Obviamente el precio va abajo precisamente por ese detalle, ¿ok? Entonces, a veces las personas, por ejemplo, volvemos a poner el caso de los combos, suponiendo no toca el VHS, solamente no toca el DVD, perdón, el VHS solamente. Entonces, hay personas que compran el equipo y ellos omitieron leer la descripción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se confían y dicen, pues el equipo está funcionando correcto, bla, 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 así. Es más, hasta se imaginan que traen cables RCA incluidos y no sé qué, así. Y no leen la descripción, entonces uno les dice, bueno, yo les consulto, cuando son productos o ventas con detalle, yo les mando un mensaje y les digo, estimado cliente, bla, 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 ya vio el video y ya está consciente que el equipo tiene este y este detalle. Si es así, por favor confirme, y si no, pues para cancelar de una vez. ¿Por qué? Porque, bueno, lo mismo, tenemos que declarar en aduana. Entonces, hay mucha gente allá también en el sur que creen que uno no va a estar tonto para mandar un equipo que no sirve, ir hasta bien lejos, gastar gasolina, pagar un impuesto de 200, 300 o lo que sea de pesos para enviar un producto que yo sé que no va a servir y que me lo van a devolver, ¿okay? Entonces, obviamente, pues no. Digo, hay mucha gente allá en el sur que les vale madre y sí lo hacen, pero aquí no, ¿ok? Recientemente mandamos una cámara digital, que por cierto es una muy buena cámara, es una Canon de 12 megapíxeles. Y pues bueno, ahorita tenemos un caso, está en mediación, porque la persona esta, no sé si se está haciendo guaje, le está haciendo al que no sabe, no sé qué onda, usará estrategia para que Mercado Libre le regrese su dinero y la cámara le salga gratis. Es una estrategia que usan muchos, sobre todo para comprar, hacerse, bueno, entre comillas comprar, hacerse de equipos móviles sin que les cueste un centavo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, vendimos una cámara digital, es esta, y ahí está,
una Canon de 12 megapíxeles, ahí tiene su cargador. Desde las preguntas, yo más o menos supuse que iba a ser como que un fracaso o una piedra en el zapato esto, porque la persona preguntó que si no traía cargador o que, no me acuerdo, una pregunta bien que no tenía caso. Que si cómo se cargaba la batería. Entonces desde ahí ya estamos mal, porque si estás viendo esta imagen, ¿qué puedes pensar? ¿Cómo se carga la batería? Pues la batería encaja ahí en el cargador, o sea, sácala de la cámara, ponla en el cargador y listo. ¿Okay? Esta cámara se mencionó que tiene un detalle en el display, y el detalle en el display es precisamente una rayita y está señalada con la flecha en amarillo, y aquí está como una manchita negra. Entonces, bueno, de hecho esta cámara sí me gustó como para quedármela. Tengo 3 actualmente, no de la misma marca, son de otras, pero me gustó mucho y pensé quedarme con ella. ¿Ok? Tiene conexión salida HDMI, todo muy suave, su salida de audio. Y luego también me había mandado una imagen que supuestamente que la tarjeta, que no la leía y quién sabe qué. Si yo tengo esta imagen, mira, a ver, si yo tengo esta imagen que está aquí precisamente, y aquí arriba dice tiempo disponible para videos, mira, 14 minutos, casi 15 minutos, en resolución tal, 1264 imágenes. O sea, si está eso, obviamente es porque la cámara sí puede leer la tarjeta. ¿Ok? Entonces, total, esta persona dijo que la línea que se puede ver así en horizontal, que se había hecho más grande, que soltó una mancha por acá y otra por allá, y quién sabe qué, que la cámara y no sé qué. Ya empezó a sacar pretextos. Por ejemplo, yo tengo esta cámara, que es con la que tomo imágenes y las subo a Instagram. La cámara, te puedes dar cuenta que tiene aquí en el margen superior esta mancha morada y se extiende, atraviesa casi todo el display. Es un crack, es una falla que tiene el monitor, pero si yo tomo esta foto va a salir completamente limpia, solamente con lo que estás viendo al fondo, que son los aparatos. ¿Ok? Entonces esto mismo que estás viendo aquí es exactamente lo que tiene la cámara esa. Entonces a mí la verdad me enoja, me saca de quicio ese tipo de cosas. Son clientes que solamente nos hacen perder el tiempo, porque yo, para haber enviado esa cámara, yo gasté gasolina, yo me gasté 200 pesos en gasolina, yo perdí tiempo en la calle, ¿ok? Gasté material de embalaje, tuve el detalle, la curiosidad de empacarlo bien bonito, bien suave. No, pues esa persona, ¿qué es lo que dijo? Que el equipo, vean o sea, la verdad que poca huela, porque dijo que la cámara, no, dijo que el empaque que había llegado dañado, y por ende que la cámara se había también dañado. Entonces, dando a entender que yo no empaqué bien la cámara y que por mi culpa pues prácticamente llegó dañada. ¿Quieren ver cómo se empacó? Así se empacó, mira. Ahí dice cámara digital, cámara Canon digital 12 megapíxeles, ¿ok? Cargador, y la caja que contiene ambas piezas, pues es una caja dura, es rígida, y sí, es resistente a todo, muy suave. Entonces todo este cartón que se le pone pues también, ¿ok? Entonces ese tipo de personas, la verdad, o sea, es una lata, es una espinita clavada a mero atrás, porque es puro perder el tiempo, ¿ok? Entonces yo lo que veo así es de que yo creo, espera que Mercado Libre le regrese el dinero, se queda con la cámara. Yo ya les dije a Mercado que me devuelva la cámara y yo le devuelvo el dinero. Igual le mandé un mensaje a esa persona y le dije, la cámara así como está a mí me funciona y me sirve, yo me quedo con ella, no hay problema, ¿ok? Pero es una lata, amigos. Hay gente que, o sea, quiere las cosas, la neta, lo voy a decir, bueno, bonito, barato y súper garantizado. Si quieres buscar cosas muy buenas, inclusive que estén en su caja, métete a eBay y pídalas desde ahí. Hacen envíos a todo el mundo, ¿ok?
aunque el envío sí te va a salir carito, ¿ok? Y hay mucha gente que se queja y dice, ay no, que el envío está muy caro. Eso discúteselo a Mercado Libre, ¿ok? El vendedor no pone los precios de los envíos. Entonces, yo en alguna ocasión, yo compré un producto desde Bulgaria, lo mandé pedir desde Bulgaria y tuve que pagar $100 de envío. $100, y no anduve ahí con que, ay, que el envío muy caro, o sea, ni modo, ¿ok? Hice una oferta, la gané, era la primera vez que compraba por eBay y dije, híjole, pues me sale aquí que tengo que pagar, pues ya ni modo, me interesa el producto, tengo que pagar, ni modo, a fuerzas, $100 del puro envío, cuando el producto solamente me había salido $80, ¿ok? Pero así son las cosas, hay que pagarlo, entonces mucha gente aquí se queja, no, que el envío, no, que esto, no, que el producto, quién sabe qué. Hace poco hicimos una compra de un producto, fue un paquete desde Inglaterra y a la persona se le hizo una oferta, creo que le habíamos pedido que descontara 5 o 10 libras, como 10 libras esterlinas, y lo único que nos aceptó de rebaja fue la jugosa cantidad y espléndida cantidad de 2 libras esterlinas, equivalente a aproximadamente menos de 60 pesos. Ese fue nuestro gran descuento que obtuvimos, ¿ok? Entonces, así. Entonces, sí, a veces, a lo que voy, la gente, o sea, mira, a la gente le vale madre si el equipo lo limpiaste, no lo limpiaste, que está garantizado, funcionando. Estos equipos, por ejemplo, se les da el mantenimiento aquí adentro, su limpieza de los cabezales, rodillos, etcétera, va garantizado que va a funcionar bien. Entonces, de pronto, o sea, la gente, o sea, no aprecia que se le da un buen precio, se le da un buen descuento cuando se puede, no siempre se da así como que, ok, por las razones que ya mencioné, aduanas, sobre todo. Entonces, eso es una limitante. Aquí en el canal, por ejemplo, una persona, bueno, ya hay varias personas que han comentado eso, pero es un obstáculo, es como que es desanimante de cierta manera querer emprender aquí desde frontera, porque luego te piden factura de todo, ¿ok? Entonces, hay unos que son muy ridículos y te piden factura de esto, a pesar que sean, lo ves, productos obsoletos, ya descontinuados, y quieren ver la factura, ¿ok? Ya no tienes una privacidad de decir lo vendí en 1,500 pesos, porque tú, o sea, si le dices lo vendí en 1,000 pesos, ya te quieren cobrar un impuesto, siendo que tú tienes derecho a $50. ¿Cuántos $50 a pesos mexicanos? Saca la cuenta, pues van a ser 1,000 y fracción, menos de 1,100 pesos, pero ahí anda más o menos la cuenta, ¿okay? Entonces, ya en 2 ocasiones a mí me tocó que les digo 1,000 pesos y ya de inmediato, o sea, son como unas pinches máquinas ya de identificación. Le digo, hey, tranquilo, ¿qué? No, es que tienes que pagar. No, ni madres, le digo, ¿cuál tienes que pagar? Yo tengo derecho a $50. Saca la cuenta y son 1,000 pesos. No, es que a partir de 1,000 pesos. No, le digo, estás mal, le digo, entonces me estás tomando como $45. Entonces, la gente, si no se pone lista, te bailan con un cobro que no debería hacer. Al final de esas 2 veces que me han querido cobrar, ¿saben qué ha pasado al final? Me han sellado gratis. ¿Y por qué me sellaron gratis? Porque yo tenía y sigo teniendo la razón, ¿okay? Por eso. Entonces, nuevamente la gente en el sur piensa que está muy pelucas acá, piensa que vamos como ir al supermercado y ya me encontré aquí este aparato y todo. No, para poder que salgan los aparatos tardan. No sabes qué te vas a encontrar aquí, no sabes en qué condiciones, nada, ¿ok? Recientemente acabamos de comprar, miren, un equipo, y este equipo es una maravilla, es una chulada de equipo. Sin embargo, lamentablemente no graba los discos DVD, ¿ok?
no tenemos el control remoto. Esa es otra cosa también que los clientes acomodan lata, que si el remoto, que si viene con remoto. Amigo, date de santos, date de agradecimiento que salen los equipos, ¿ok? O sea, todavía quieres que salga con control remoto, pues por favor, hombre. Puedes buscar el remoto por eBay y ahí sobra que lo vas a encontrar. Es como, por ejemplo, tú encuentras, ¿qué te gusta? Un Challenger versión especial, no sé, un GT500 de Mustang Shelby, y de repente dices, oye, pero no trae gatos, no trae refacción. No, entonces no lo voy a comprar. Pues no manches, o sea, ¿dónde vas a encontrar un carro otra vez de ese tipo en ese precio que te están haciendo una buena oferta? O sea, no manches. Todos estos productos ya no salen, ya es difícil que los puedas encontrar, ¿okay? Ya es muy difícil. Entonces, ese es un trabajo que uno aquí hace también. Nosotros somos como cazadores de tesoros, ¿ok? Son productos que ya no los vas a ver seguido. Por ejemplo, un caso, los Walmans, Sony Walmans de cassette, esos salen y también no falta la persona que diga que me quiere ofrecer la mitad de lo que lo estoy vendiendo. Entonces digo, oye, pues no manches. La reparación, primero, encontrarlos. Segundo, ahí te quiero ver desarmando. Ya han visto mis video shorts aquí con bandas ahí sobre la mesa y buscando cuál le queda bien y limpiando esto y el otro y aquello y que ya se soltó un cable, que bla bla bla. Y al último la persona quiere las cosas muy baratas y que le sirvan al 100%. Entonces, y aparte hay que irlo a declarar y empacar, y si no, pues ahí te viene el reclamo y la reputación y es un relajo, ¿okay? Entonces, no, a veces los clientes la verdad es un dolor de cabeza porque sí te hacen batallar muchísimo. Mucho te hacen batallar, entonces hemos tenido muchísimas experiencias pues no muy buenas y otras sí muy buenas con clientes que sí, de hecho nos siguen comprando todavía. Hay personas que están al pendiente, siguen estando al pendiente porque tienen la impresión del servicio, de la calidad que se le ha ofrecido de productos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo voy a compartir aquí rapidito por ejemplo, algunos comentarios, calificaciones que han otorgado las personas. Entonces, entre ellos, mira, aquí va, este es uno muy reciente, los últimos, ¿no? 15 de julio del año presente. Excelente vendedor, el Eastman funciona de manera excelente. Me gustó la atención, precio, atención, calidad, excelente. Excelente servicio, muy amable vendedor, producto me llegó en excelentes condiciones, tal y cual lo necesitaba, doy un 10. Excelentemente bien empaquetado, buena compra, gracias. Dice, muy amable, mandó en buen estado mi paquete a pesar de estar en frontera, fue rápida la entrega, 10 de 10. Ok, excelente atención, es muy amable y el envío lo hizo el mismo día de la compra, llegó antes de lo previsto. La grabadora, volver a comprar con él, gracias. Y así hay muchos comentarios, ¿ok? Pero a la gente sí le gusta el servicio, el producto que está bien. Hay personas ahí en las opiniones que dicen que fue exactamente como lo decía en la descripción, así se ofreció. Entonces, algunas veces, no vamos a decir que todas las veces son perfectas, pero tratamos de que sea la descripción bien lo más apegado a la realidad. Por eso cuando yo estoy probando los equipos, pues sí, estoy observando varias cosas. De pronto algunas cosas se me pudieran pasar, ¿ok? Pero pues bueno, siempre se trata de hacer lo mejor esfuerzo porque la descripción esté lo más apegada a la realidad, ¿ok? Entonces, pues son muchas cosas aquí, como les digo, la limpieza para que la persona reciba el producto y que se vea como si nunca o prácticamente que no pasó el tiempo por él, que lo vean, que lo reciban así bien. Ha habido muchos casos en los cuales las personas se sorprenden y dicen, oye, pues estaba muy suave, me gustó, y se quedan con ganas de seguir comprando más.
pero ese es el chiste, para que vuelvan a salir más, ahí está lo canijo. Entonces, batallar para encontrar y buscar varios lugares y de pronto pues un precio casi regalado, pues como que no checa, amigos, no, la verdad pues para ese caso mejor me quedo con ellos. Entonces pues no, y a pesar de eso que se ha tenido muchos productos que han pasado por aquí, no tengo una colección concretamente, pero pues no, hay cosas que mejor pues se quedaría uno con ellas. Entonces pues bueno, a ver, ya casi vamos en recta final, ¿sí? Ya. Y les digo, pues hay muchas cuestiones aquí en frontera que impiden sobre todo dar precios o dar descuentos atractivos también. Okay. Cuando se va a enviar por plataformas como lo es eBay, ya es de México a Estados Unidos, ahí por ejemplo no hay tanto problema porque la declaración, aduanas, impuestos le cae a la gente que está en Estados Unidos. Pero el problema con eBay es de que ellos quieren rebajas de 20, 25, 30 dólares abajo. Entonces es muy difícil, se batalla con el público anglosajón porque no sueltan así muy fácil, ¿no? Ellos no compran así muy fácil que digamos, ¿okay? Y aquí pues el público de México pues también de repente salen con descuentos de 300, 500, 800, hasta 1000 pesos de descuento. Y digo, oye, no manches, no. O sea, yo quiero ir a un lugar y comprar algo y decirle, ¿sabes qué? Pues te ofrezco 300 pesos, vale 700, pero te ofrezco 300 acá. Y pues, no, obviamente me van a decir que no. Entonces, esa es la razón por la cual uno se ve así limitado aquí en hacer descuentos, ¿ok? Y pues bueno, sí, las devoluciones. Hubo una ocasión, la verdad, esa fue una semana negra, así bien feo, que se dieron 5 devoluciones consecutivas. Les voy a poner este ejemplo que fue fatal, porque 5 días yo gasté en cada salida 150 a 200 pesos de gasolina. Entonces significa que en 5 días, ponle 200, fueron 1000 pesos de gasolina. Ok, entonces de esos 1000 pesos quiere decir que todo se fue a la borda porque no gané nada. Los productos muchos casos porque te cobran la devolución, la tienes todavía que te afectan la reputación, tienes que pagar la devolución y discutir con Mercado Libre que esto, que el otro y quién sabe qué. Ahorita ya está un poquito más, parece que han mejorado en esa cuestión, pero tienes que pagarla. Entonces dices, ok, ya invertí, suponiendo ya pagué 500 pesos por esto, entonces invertirle más todavía, pues no, ok. Entonces no costea. Muchas veces mejor dices, ¿sabes qué? Ya quédate con el dinero, el producto no me importa y listo, ok. Pero hubo una ocasión que fueron 5 devoluciones consecutivas y eso sí, la verdad fue un verdadero gran atraso. Fue una semana, pues sí, bueno, horrible, ok. Entonces, como les digo, aquí se batalla mucho de repente con esa cuestión, ok. Hay personas que te compran un producto y ya, o sea, te compran un producto y quieren que automáticamente le hagas un descuento grande. Entonces no se puede así, ¿ok? Uno le paga comisiones aquí por venta al Mercado Libre y también pues lo que nos merma mucho es los envíos, las declaraciones en aduana, ¿ok? Por ejemplo, si uno compra una película, digamos, compré esta película y por alguna razón me llegó dañada o no sirve y la quiero devolver, proviene del centro del país, de allá de Ciudad de México, forzosamente tengo que ir hasta la aduana y hacer ahí fila, que me atiendan, que les tengo que mostrar en el teléfono que efectivamente compré esa película, que la voy a devolver, que viene de no sé qué parte, que bla bla bla, que estoy el otro, que si tengo la factura, puras cosas de esas. Entonces ese es el gran obstáculo que tenemos aquí en frontera. A pesar de que el gobierno dijo antes de entrar y
tomar posesión, y durante, ya estando en plenas funciones, dijo, vamos a recorrer fronteras hacia el sur, y no, siguen estando igual antes que entrara el actual gobierno, y ahorita, hasta este momento, siguen estando donde mismo. ¿Okay? Entonces, no ha habido ningún cambio, y los fronterizos pues tenemos que hacer ese procedimiento forzoso. ¿Okay? Aquí el carrito de la recolección no hace ese procedimiento, así es que te ves obligado a tener que tener tu carrito al 100%, darle un carrillón porque son pues kilómetros, a la larga le metes un kilometraje endiablado, y al rato pues tenemos que andar gastando, que cambiarle el aceite más seguido, que ya se gastó las balatas, que quién sabe qué, y no, o sea, y obviamente pues todo por servir se acaba. Entonces, no, es algo así como los taxistas, pues le dan más seguido su mantenimiento a las unidades. ¿Okay? Entonces, en cambio ya la gente en el sur pues solamente agarran el teléfono y dicen, venga aquí a mi domicilio, tal paquete, listo, vámonos, a gusto. Aquí en Tijuana no sucede eso, ¿okay? Ciudades fronterizas, nada, ¿okay? Entonces eso es un gran obstáculo para poder negociar los precios, ¿okay? Entonces, si no tuviéramos eso, sería más fácil. Entonces, aquí, todos estos equipos, todo lo que se hace para poder que la persona reciba algo bien, no que reciba los productos todos sucios, todos empolvados, que da un aspecto que a lo mejor no sirve. Si aún así, estando el producto bien fotografiado, impecable, brillante, un aspecto precioso, la gente duda en que si funciona, la gente pregunta cada cosa, ¿okay? El mismo título de las publicaciones le responde y ni así preguntan cada cosa que, ay caray. Pero bueno, eso es parte de lo que callamos los vendedores, ¿okay? Y los trámites que se tienen que hacer vendiendo desde frontera, ¿okay? Entonces, pues las personas, si van a comprar algo, es muy recomendable, es altamente recomendable que se informen antes de comprar, que investiguen ahí en el Google, que investiguen en internet más acerca del producto, que se informen cómo funciona, características, todo bien. Me ha tocado casos de clientes que sí, por ejemplo, alguno de ellos me había comentado, es que investigué la historia de este equipo y me gustó y por eso lo quiero comprar y bla, bla, bla. Entonces por eso lo compró y ya, son detalles, ¿no? Pero hay gente que no investiga, entonces no sabe ni siquiera lo que van a recibir, cómo funciona, nada, entonces complican las cosas. Hay que leer bien las descripciones de los artículos, porque ahí se menciona exactamente qué es, qué características tiene, cómo funciona, si tiene algún detalle, si alguna fallita, no sé, listo, ¿ok? Y también, si tienen desconfianza en las experiencias que han tenido otros clientes, pueden ir al perfil del vendedor y ahí va a aparecer los comentarios. Van a ver que casi toda la gente coincide en eso, que les digo que el producto era como se describió, que el empaque estuvo bien, el servicio, todo suave. Pero porque aquí pues se toman las cosas bien. Desde que estamos fotografiando los productos se les trata de dar la mejor apariencia para que, como dice el dicho, de la vista nazca el amor, y ya en la descripción vean exactamente lo que ofrece y con un precio pues competitivo, un precio justo, un precio que está acorde también a lo que estamos ofreciendo, ¿okay? Porque recuerden, les digo, los productos pasan por una fase de renovación, es algo parecido como decir renovación estética, ¿okay? Entonces se dejan los productos prácticamente como si estuvieran o nunca hubieran sido usados. Entonces eso es una experiencia muy suave para la persona, ¿okay? Vamos a poner por último el ejemplo de esta radiograbadora,
la voy a poner ligeramente por aquí. Esta radiograbadora que están ustedes viendo, antes de llegar a este punto, la verdad, esta radiograbadora estaba muy, pero muy descuidada, muy fea, la verdad, llena de polvo. Pobre grabadora, estaba muy así, muy arrumbada. Entonces sí se le dio su respectiva cepilladita bien suave, todo un trabajo muy suave, muy minucioso de renovar estéticamente el equipo. Entonces por eso luce así. Yo cuando compro los equipos no los encuentro así, yo los encuentro hechos un desastre. Yo los encuentro en condiciones, o los compro en condiciones que te puedes preguntar, oye, ¿y sirve? ¿Qué onda? O sea, okay, sí pasan por la mente esas cuestiones de que si acaso servirá el producto. Ya estoy como las personas que preguntan aquí en la plataforma, ¿y funciona o servirá o será que sirve? ¿Será que quién sabe qué? Aquí con nosotros las cosas son, no es que será. Por eso dedicamos tiempo aquí a los videos, por eso dedicamos tiempo a limpiar, porque no me gusta ofrecer a la persona equipos que estén todos así llenos de polvo, todos feos, todos, que se note el descuido, no, ¿ok? Entonces, todo eso implica un tiempo, implica un gasto de materiales también. Entonces, todo eso la gente no lo ve. La gente no lo ve, entonces por eso los precios se manejan y se establecen como lo ven ustedes ahí en la tienda electrónica, que de hecho ahí está el enlace en la descripción. ¿Okay? Pues bueno, ya nos vamos a ir, ya vamos a despedir este video porque ya se va a acabar aquí el tiempo de grabación. Les agradezco mucho la atención. Yo soy Gus Walker, les deseo que estén muy bien. Compartan, suscríbanse, comenten y estén al pendientes de nuevas actualizaciones que vamos a ir teniendo. Si alguno de ustedes es vendedor desde frontera y está de acuerdo o pasa por algo, perdón, por algo semejante, pues coméntenlo y ya enriquecen aquí la experiencia de todos. Bien, pues ahora sí nos despedimos. Yo soy Gus Walker, les agradezco mucho la atención. Nos vemos en la próxima entrega. Saludos a todos, que estén muy bien. Hasta luego. Bye bye.